Hola, soy Alejandra Landeros y soy monitora del taller de cosplay de la Corporación Cultural de Puente Alto, y este es el capítulo número 7 de este taller. Así que hoy veremos lo que es la polera entallada y su manga, y les explicaré también un poco las telas que pueden usar para hacer esto. Les voy a dar una introducción a los capítulos que veremos después, que es el polerón y la polera unisex, que son un poco más simples que la que veremos hoy. Ya, antes de empezar a hacer los patrones, les voy a mostrar los tipos de tela que pueden usar para hacer poleras. Ya, para hacer poleras, principalmente se necesitan o se pueden usar las telas que son de punto. Ojalá sean telas elasticadas o semi elasticadas por el tema del cuello, y para que la postura sea un poco más fácil. Si son telas que no son tan elasticadas, se dificulta mucho la postura y la verdad no sirve para hacer poleras. O sea, para hacer poleras tienen que ser elasticadas, ¿ya? Pueden ser de algodón, que son un poco más gruesas. Esta es poliviscosa, también sirve mucho para hacer poleras. Y esta ya es como de fibra de nylon, como para las poleras que se usan de deportivas, etc. Estas son como las telas, hay muchas más telas que se pueden usar para poleras, pero son las que tengo para de muestra. Y la ideal es que sean, como les digo, tengan un poco de elasticidad. Para los polerones, la tela que principalmente se usa es la franela, que esta es la franela algodón, que es opaca, y por el otro lado tiene como peludito, como felpa. Así se puede encontrar la franela algodón, negra, blanca, muchos colores. Y también existe la otra franela, que es la franela especial, franela fantasía, que es un poco más lisa y es sintética por este lado, y por el otro lado igual también tiene como peludito o felpudito, que es lo que abriga. Ya, también para polerones se usa polar, que en el caso también abrigan mucho. Y lo otro que se usa para hacer poleras y polerones son los puños. Esta parte de los polerones, que es una tela que es mucho más elasticada. También se compra tela de puño para polera y tela de puño para polera, que la de polera es un poco más delgada y para la zona del cuello, y algunas veces para las mangas, como las poleras tipo piqué. Esas también tienen perdón, las poleras tipo polo, perdón. Esas tienen puño en las mangas, y los polerones tienen puño en las mangas y algunas veces en el cuello, según el modelo. Ya, para comenzar a hacer los moldes, recuerden que necesitaremos estas reglas: el metro, que ya les había mostrado, la escuadra, y la curva. ¿Ya? Primero vamos a ver la base de polera entallada. Para hacer esto vamos a dibujar primero dos rectángulos, uno de frente, la parte de frente, y la otra es la parte de atrás, como les había dicho antes en la clase anterior sobre la falda. También en la frente, también en la espalda. El ancho de cada rectángulo va a ser el cuarto del contorno de busto, justo, o le puedes agregar 1 a 2 centímetros. Eso ya depende de si tú no la quieres tan apretada, la quieres un poco más holgada para el movimiento, lo que sea, o la tela no es tan elasticada, también puedes darle un poco más de holgura, ¿ya? Y el largo es el talle delantero más el alto de cadera.
Bueno, y aquí, tomando mis medidas, el ancho del rectángulo sería 90, que es el cuarto contorno de busto dividido en 4. Ese sería el ancho del rectángulo. Y el largo sería 53 más 25, en total 78. Ahora vamos a hacer los rectángulos. El ancho del rectángulo, habíamos dicho que era 22,5, y el largo, del rectángulo, el talle delantero, que es 53. Desde acá arriba vamos a marcar 53 más o menos por aquí. Esto es 53. Y el alto de cadera, lo vamos a dividir aquí, y el alto de cadera, que es 25. En total habíamos dicho que era 78. Ahí se ve completo. El ancho 25, el largo talle delantero y alto de cadera. Como ven, tenemos el rectángulo de frente. Este vamos a poner que, perdón, este es de espalda primero. Ahora vamos a hacer otra división en el rectángulo, que es más o menos para ver hasta dónde llegará la curva de la axila o de la sisa. Y para eso necesitamos saber la mitad del ancho de espalda. ¿Ya? Su medida del ancho de espalda dividido en 2, y a eso le pueden sumar 1 a 2 centímetros, que esos también son centímetros de holgura, que es por si ustedes necesitan mover un poco más o sentirse más seguros de mover los brazos para hacer alguna presentación o para hacer alguna pose con, no sé, con katana o lo que sea. Pueden ustedes darle estos centímetros de holgura en la parte de la axila. Y entonces la división va en esta parte, la línea que ya hicimos de la sisa, desde este punto. Ya vamos a poner que este lado de acá va el doblez de tela, que no lo habíamos puesto antes. Doblez. Entonces desde ese punto hacia acá vamos a sacar la medida del medio ancho de espalda, y si ustedes quieren pueden darle 1 a 2 centímetros. En mi caso lo vamos a hacer justo. En mi caso es el ancho de espalda 36, lo vamos a dividir en 2 y sería 18. Entonces lo medimos desde acá hasta este lado. Vamos a poner aquí que son 18 centímetros. Ahora desde ese punto y con esta regla vamos a ponerla ahí y vamos a tirar una línea recta hacia arriba, así. Ahora vamos a sacar la zona del cuello, que la vamos a medir desde aquí, y se saca tomando su medida de cuello dividido en 6. En mi caso son 34 dividido en 6. Y a esto le vamos a sumar, vamos a poner acá, a ese resultado le sumamos 1 centímetro. Entonces habíamos quedado que 34 dividido en 6, el resultado se le suma 1. Serían 5,6 periódicos, le sumamos 1 y quedaría 6,6666. Lo vamos a acercar y lo vamos a dejar en 6,5.
Ya con esta medida lo vamos a colocar desde aquí, desde este punto, y vamos a medir hacia acá más o menos 6,5. Ok, para acá. Y para abajo vamos a bajar 2 centímetros. Esos 2 centímetros, la verdad que es una tabla que siempre se utiliza. Ya es una medida que para todas las tallas sirve igual. Entonces siempre se va a dejar ese 2 centímetros. Y vamos a hacer una curva, se puede hacer a mano alzada o con alguna regla curva que tenga. ¿Ya? Y ahí dibujamos la primera parte del cuello. Ahora vamos a seguir trazando el dibujo de la polera y desde este punto vamos a bajar acá 4 centímetros, que es la misma regla que esta. Son unas medidas que nunca cambian y que para todas las medidas o tallas sirven. Entonces, desde este punto que teníamos aquí, que era 6,5, hasta los 4 centímetros ahí, vamos a extender una línea recta. Ahí. Y esa es la bajada del hombro. Y podemos agregarle 1 centímetro más, ya también por holgura. Según la regla que me enseñaron a mí, se le debe poner ese centímetro, pero por la experiencia he visto que la verdad no se utiliza demasiado ese centímetro, que es como una salida desde la manga, desde el hombro hacia afuera. Recordemos que esta parte del hombro es como una pequeña extensión desde el hombro. ¿Ya? Ahora, desde la parte de acá, desde este punto, habíamos dicho que, bueno, no lo habíamos dicho, el alto de sisa se le deben agregar 2 centímetros, ¿ya? Hacia abajo. Incluso yo le agrego 2 centímetros más de holgura por movimiento o lo que sea. Lo que vamos a hacer es trazar una línea semicurva desde este punto hasta acá, y desde aquí vamos a hacer una curva hacia afuera. Queda un poco pequeñito, chatito. En mi caso yo le agrego 2 centímetros más. Desde ahí lo bajamos. Y esa vendría siendo toda la curva de la parte de la axila o la sisa, que le llamamos nosotros. Ok. Ahora vamos a ver la parte de la cintura. La parte de la cintura es esta división. Si ustedes se fijan, hicimos el talle delantero, que el talle delantero es desde el hombro hasta la cintura, y el alto de cadera, que es desde la cintura hacia la cadera. La parte de la cintura, que es lo que hace entallada la polera, desde este punto hasta acá le entramos 2 centímetros. Eso va a hacer que se ajuste la polera. Ahora, si ustedes la quieren exactamente a su medida, tendrían que tomar la cuarta, o sea, sacar el cuarto de cintura, de su medida de cintura, y ponerla, medirla desde acá hasta acá. Pero como es una polera básica entallada, solamente le vamos a restar 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer es tomar desde este punto hasta ese punto y vamos a tirar una línea recta. Así. Y seguimos hacia la cadera, y acá lo que vamos a sacar es un cuarto del contorno de cadera. Lo vamos a medir desde este punto, ahí. Un cuarto de contorno de cadera, lo vamos a medir desde este punto hacia allá. Puede ser justo o también, como les digo, de 1 a 2 centímetros. En mi caso son 90 en mi caso son 91
y lo vamos a dividir en 4 y eso va a quedar 22,75. Lo vamos a redondear o acercar y lo vamos a dejar en 23. Entonces vamos a tomar desde este punto hacia acá, y como mi ancho del rectángulo es 22,5, la verdad no es mucha mi cadera y la vamos a sacar casi ahí más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es con esta regla, la regla curva, esta hacia afuera, vamos a medir, vamos a tomar desde ese punto aquí hasta ahí y vamos a dibujar la semicurva hasta abajo. Y así quedaría la polera. Ahí está. Así quedaría la polera entallada. Así quedaría la polera entallada. Esta es la parte de la espalda. Ahora vamos a hacer la parte frontal, que es básicamente lo mismo, el mismo ancho y largo del rectángulo, las mismas divisiones. Cambia un poco la sisa y el cuello. Y ahora vamos a hacer la parte de frente. La vamos a hacer hacia el otro lado, como mirando hacia allá la parte que ya hicimos, la parte de la espalda. Y como les dije, es lo mismo, las mismas divisiones, pero cambia el cuello y la parte de la sisa. Ya vamos a hacer la parte del cuello, que es el cuello dividido en 6 más 1. En mi caso, el 34 dividido en 6, 5,6 periódico, la sumamos 1 y queda 6,6. Eso lo vamos a colocar en este lado de acá. Y hacia abajo, recuerden que en el anterior era 2 centímetros. Acá lo que vamos a hacer es tomar esta misma medida y le sumamos 1 desde este punto hacia abajo. Entonces tomamos de acá y hacia abajo es 6,6. Perdón, 6,6 es el número, pero lo vamos a acercar para que sea más fácil. A redondear a 6,5 y le vamos a agregar 1, quedarían 7,5. Y esa es la medida que de aquí hasta acá vamos a tomar. Lo vamos a marcar por aquí, más o menos. Y vamos a hacer una curva llegando a este punto un poco más recta. ¿Ya? Esto se puede hacer con mano alzada o también con una regla que sea más curva. Vamos a hacer la otra división. Lo mismo que acá, que el anterior, vamos a bajar cuántos centímetros. Vamos a hacer una línea recta. Ahí, recta. Ya me queda la línea recta. Ya lo vamos a hacer con regla. Y vamos a salir 1 centímetro hacia afuera. ¿Bien? ¿Lo recuerdan? Ahora, en este punto, desde aquí a acá, vamos a medir cuántos centímetros son y lo vamos a dividir en 2. Vamos a suponer que es por ahí. Y vamos a hacer la curva que coincida en este punto y en este punto. Recuerdan también que en el anterior bajábamos 2 centímetros. Lo vamos a marcar ahí y 2 centímetros más por si acaso. Entonces vamos a dibujar la curva. Tiene que tocar ahí, ahí y ahí. Si quieren bajarle 2 centímetros, lo tomamos desde aquí y bajamos también hacia ahí. Lo mismo que el anterior. Vamos a entrar 2 centímetros. Hacemos la recta. Ahí. Y después sacamos la cadera, que si mal no recuerdo eran 33. Que era un poquito más afuera, 33 o 20, eran 23. Y con la semicurva, con esta, tiramos hacia afuera y marcamos la curva.
perdón, la línea acá. Y esa sería la parte del frente de la polera entallada. Ahora vamos a ver cómo se saca la manga de esta polera. Ahora vamos a ver en la manga de esta polera, y para eso vamos a hacer un rectángulo, que el ancho del rectángulo va a ser el alto de sisa más los 2 centímetros y los otros 2 centímetros opcionales que depende de lo que ustedes quieran, y el largo va a ser el largo de manga. Ahora vamos a hacer el rectángulo. Ya, aquí ya hice el rectángulo, quedó más bonito. Entonces el ancho era el alto de sisa, que en mi caso 18, le sumamos 2 y los dos opcionales quedarían 22, sería esa medida, y el largo de brazo en mi caso es 56. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir este rectángulo, igual como lo hicimos con la polera. Para hacer la primera división de este rectángulo necesitamos sacar el contorno de sisa, y el contorno de sisa se saca tomando la medida del contorno de sisa de la parte de la espalda y el contorno de sisa de la parte delantera. Esto se refiere a que ustedes, en el dibujo que hicimos, más o menos quedará así. Tienen que sumar, primero tienen que medir con una wincha cuánto mide de acá a acá esa curva, digamos que esta es la espalda y esta es la delantera, y cuánto mide esta curva, ¿ya? Y esa la colocan, en mi caso es 21 más 23, y eso lo dividen en 4. Sería 44 dividido en 4, total 11. Esa medida, ese número que sacamos acá con esa fórmula, lo vamos a medir desde este punto hacia abajo, y con la escuadra vamos a hacer una línea recta hacia el otro lado. Después de esa división del cuarto de contorno de sisa, vamos a hacer la otra, que es la medida del codo. Esa medida del codo es más sencilla, solo tienen que medir desde este punto hasta el final cuánto es desde acá, y eso lo dividen en 2, ¿ya? Vamos a poner que la división queda más o menos a esa altura, y hacemos una línea recta. Entonces el rectángulo de la manga de la polera tiene que tener 3 divisiones. Vamos a poner que el doblez de tela va a estar en este lado. Entonces vamos a empezar el trazado de la manga. Vamos a tomar desde este punto hacia acá, vamos a entrar 2,5 centímetros, igual que los 4 centímetros del anterior. Es un número que siempre va a ser igual, no se cambia según las medidas. Entonces vamos a entrar desde aquí a acá, y desde este punto hasta aquí vamos a hacer una línea recta, así, y vamos a medir la extensión de esta línea recta de acá a acá, y la vamos a dividir en 4 según la medida que ustedes tienen, 1, 2, 3, 4. Y vamos a nombrar estos puntos como A, B y C. Y a estos puntos lo que vamos a hacer va a ser bajarle desde esa división que ya habíamos hecho
a la letra C le vamos a bajar 1 centímetro, a la letra B le vamos a bajar 0,5 y a la A le vamos a bajar 0. Entonces, desde la A vamos a dejarlo igual, al B vamos a bajar 0,5 por ahí y al C le vamos a bajar 1 centímetro. Lo que vamos a hacer ahora es unir estos puntos y vamos a ver que se va a hacer una curva no muy pronunciada hacia acá. Así, hasta ese punto de ahí. Ahora lo que vamos a hacer en la línea del codo, ahora vamos a marcar la parte de la muñeca, que sería la mitad de su medida muñeca más 4. Esta medida la he sacado a través de muchas veces que he hecho poleras. Acá está la medida de la muñeca, es la mitad de la medida de la muñeca más 4. Esa queda bastante flexible y fácil de colocar y no queda tan apretada. Y entonces en mi caso serían 7,25, le vamos a sumar 4, 7,25 le sumamos 4 aquí abajo y eso quedaría 11,25. Lo vamos a redondear y lo vamos a dejar en 11,5. Desde este punto ahí hacia acá vamos a tomar el 11,5 y lo vamos a marcar. Entonces lo que viene ahora es hacer una línea recta uniendo ese punto con ese punto. Lo vamos a hacer así. Y ahí quedaría dibujada la manga. Recuerden que el doble de tela está en este lado. Ahora, si ustedes piensan que esta manga es muy holgada, que ustedes la quieren entallar un poco, la pueden hacer desde la línea del codo. Hagamos, entrémosle 2 centímetros más o menos, y con la curva hacia el otro lado unen ese punto desde ahí arriba y hacia abajo por línea recta, que acá en esta parte de abajo de la regla es un poco más recta, y ahí les quedaría, después ustedes afinan esa curva y les quedaría un poco más entallada en esta parte de acá. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de la polera entallada. Se puede usar tanto hombres y mujeres. Y la próxima clase estaríamos viendo la polera unisex, que es un poco más simple, y como les dije al principio, y el polerón con su manga también y con el capuchón. Así que eso, espero que se cuiden mucho, sigan quedándose en la casa. Si tienen alguna duda, consulta, pueden hablarme, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, mi correo o escribiendo comentarios en el mismo video. Y espero que nos podamos reencontrar pronto. Chao.